Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design. En el vídeo de hoy vamos a seguir creando adornos bonitos para decorar en Navidad. Una corona de hexágonos empleando la técnica de patchwork del English Paper Piecing. Un bonito reno de formas sencillas. Un corazón Christmas y un corazón alargado. Y por supuesto todas las telas coordinadas creando este bonito juego. ¿Te gustaría hacer este conjunto de adornos navideños? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos 6 telas que coordinen, un poquito de cuerda y guata para rellenar. Y por supuesto los patrones que los tendréis gratis para descargar en descripción. Para la que quiera hacer una réplica de nuestras figuritas, os hemos preparado estos lotes, que los tenéis disponibles en nuestra página web. Y con todo esto vamos a comenzar. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos los patrones, que los tenemos gratis para descargar. Y luego necesitamos una secuencia de colores, así un poquito navideña, un total de 6. Podéis hacerlo con 2 y la vais combinando, ¿vale? Yo he elegido 6 colores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recortar la flor, ¿vale? Recortar una flor, bueno, o cortar una tira y luego unirla, eso da lo mismo, ¿vale? Para sacar los patrones. Bueno, ya las tenemos recortaditas. Y ahora lo que vamos a hacer es marcar una rayita en cada una de las uniones. Aquí. Y ese canto no lo vamos a doblar. Vamos a doblar todos los cantos menos ese. Y ahora se trata de ir cogiendo una a una todas las piezas y vamos a ir recortando. Vamos a ir recortándolas todas y una vez que las tengamos todas así, conforme la tengo yo, vamos a marcar una línea. Aunque luego la vamos a perder. La vamos a marcar luego porque así cuando tengamos esto doblado, esta línea nos va a ser más fácil marcarla, ¿vale? Vamos a marcarla luego. Vamos a cantear todas las piezas menos esta. Y vamos a ir cogiendo pues todas las telas, una a una. Vamos a cortar 2 piezas de cada porque tenemos que hacer los 2 lados de la flor, digamos, ¿vale? Entonces, de momento vamos a cantear uno, pero vamos a cortar 2. Bueno, pues ya las tenemos todas preparaditas. Ahora vamos a cantear todos los lados menos las marquitas, ¿vale? O sea que sería este. Serían 4 lados en lugar de 6, ¿vale? Vamos a ir doblando y canteando. Ahora vamos a quitar todos los alfileres y vamos a coser a máquina las uniones que hemos hecho antes, las uniones que hemos dicho que no íbamos a hacer a mano. Y así vamos a adelantar bastante el proceso. Vamos a cortar estas zonas que vamos a coser. Podemos hacerlo así o podemos cantearlo todo y ir uniéndolo todo, pero yo por adelantar un poco pues digo vamos a hacer algo que nos ayude un pelín a seguir. Y esta es aquí, esa sería la secuencia, ¿vale? Entonces vamos a unir esta con la máquina. Como tenemos el papel prácticamente, pues pasando por el cantito del papel, como todo lo demás es igual, si lo emparejamos nos va a dar la medida, ¿vale? Y así también estos patrones los podemos retirar y nos sirve para hacer la parte de atrás. Lo voy a poner de lado para que veamos un poco cómo va a quedar. Si juntamos bien las esquinas es que nos da la medida exacta que hay que coser aquí. Muy bien, ahí. Y así quedaría terminada. Qué cosa más mona, ¿eh? Es buenísima. Vale, pues vamos a pasar a la máquina estas costuritas. Y volvemos. Ya lo hemos cosido, ¿veis? Hemos cosido estas uniones a máquina. Y ahora nos vamos a ir a la máquina a plancharlo. Quitamos los papeles y repetimos la operación con la parte de atrás. Voy a planchar
y volvemos. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Ahora vamos a retirar el papel y vamos a hacer la otra parte. Muy bien, vamos a repetir la operación con las siguientes. Me lo he puesto así enfrentadito para saber cómo va la secuencia, ¿vale? Me lo voy a llevar así a la máquina y lo voy a hacer simplemente mirando lo que me corresponde, ¿vale? Voy a la máquina a coser y volvemos. Muy bien, pues vamos a repetir la misma operación que hemos hecho anteriormente. Planchamos un poquito por encima y abrimos costura. Y ahora vamos a retirar lo que son los patrones. Ahora estos patrones los podemos guardar para seguir haciendo o para otra ocasión. Muy bien, ya lo tenemos de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es unirlos, ¿vale? Vamos a buscar emparejarlos para que nos quede igual delante que detrás. Y lo primero que vamos a hacer es unir el centro de cada uno de ellos, ¿vale? Todo en la parte interior. Y se va a hacer pues, de la manera habitual que se cose este tipo de técnica, que es con una puntada invisible. Nos podemos ayudar con unos alfileres, así de esta manera vamos emparejando. Entonces, llegamos a la parte clara y lo clarito. Cuando lleguemos a las partes rojas, pues hilo rojo. Bueno, ahora lo que vamos a ir haciendo, ya que tenemos cerrada la parte interior, vamos a ir cerrando cada uno de los hexágonos y vamos a ir rellenando a la vez. Me refiero, vamos a rellenar, vamos a coser de aquí hasta aquí y ya vamos a rellenar, digamos que esta parte de aquí. Luego seguimos, hacemos de aquí hasta aquí y rellenamos. Y así es súper cómodo de rellenar. Vamos a rellenar muy bien las esquinitas y va a ser como mucho más fácil. Vamos a comenzar por este lado. Este es un trabajo de sofá que llamo yo, que es, pues, estás en el sofá viendo una peli tranquilamente, una serie, y te pones una bandejita con tus hexágonos, tu guata, y a disfrutar. O te haces una infusión, una mantita. Muy bien, pues ahora es el momento de rellenar esta sección. Haremos hasta aquí y rellenaremos la sección. Os voy a explicar una cosita que siempre hago. Ahora veis, vamos a llegar al final y os lo enseño al detalle.
y es como entrelazar una esquina con otra, ¿veis? La metemos así y quedan totalmente solapaditas una en la otra, ¿veis? Ya solo nos queda este de aquí. Vamos a rellenar esta y ya nos queda esta y ya terminamos. Vamos a por el último hexágono y ya terminamos. Ya se ha quedado. Ahora vamos a ponerle lo que es la cintita para colgar y el lazo. Vamos a cortar una tira de 35 centímetros, ¿vale? Y de esos 35 vamos a cortar una tira de 18, prácticamente la mitad, 18 centímetros para hacer el colgador, ¿vale? Y el resto será el lacito. Entonces lo primero que hacemos es doblamos esta pieza y la aseguramos. Y ahora hacemos el lacito, lo ponemos encima y ya lo ponemos en su sitio. Que el lazo nos queda de unos 17. Entonces vamos a hacer un lazo de esta manera. Doblamos así, así, una cosita así, ¿vale? Y ahora, para que se quede mono, damos una puntada en el centro y otra puntada hacia el otro lado. Y ahora le damos unas vueltas y apretamos. Y se queda de esta manera. Y ahora ya vamos a buscar dónde queremos ponerlo. Muy bien, pues al final la voy a poner aquí, en esa. Aseguramos bien la pieza aquí. Y ahora ya le ponemos el lacito de esta manera. Muy bien, así nos quedaría de chuli. Súper bonito. Me encanta. Bueno, para el siguiente proyecto vamos a elegir el cuerpo del reno. Vamos a hacer una especie de loneta color lino que tengo en la tienda, preciosa, que me encanta. La utilizo muchísimo. Y luego lo que son las astitas del reno lo vamos a hacer con una tela de lunarcitos, ¿vale? Entonces vamos a empezar haciendo lo que es el contorno de cada una de las piezas. Vamos a sujetar y vamos a hacer todo el contorno. Vamos a poner con alfileres para que no se nos mueva y vamos a dejar abierta toda esta parte de la barriguita, ¿vale? Hacemos así y esta parte la vamos a dejar abierta. Ya tenemos una preparada para la máquina. Y ahora vamos a hacer lo que son las astas. Muy bien, retiramos el patrón y ahora vamos a ir a coser las dos piezas. En esta vamos a dejar la aberturita aquí abajo. Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ya tenemos las piezas. Ahora simplemente vamos a cortar el exceso y vamos a dejarle aproximadamente medio centímetro por aquí,
Al llegar a esta zona, seguimos recto y hacemos un piquete a cada lado, quedando así, ¿vale? Y vamos a hacer piquete, piquete, piquetes, y piquetes. Ah, y aquí también. 1, 2, 3, 4 y 5. Y un poquito en el lomo, porque hace un poquito de forma. Muy bien, pues ya tendremos este. Vamos a ir a por esta. Muy bien, piquetes. 1, 2 y 3. 1 y 1. 1 y 1. Y ahora vamos a darle la vuelta. La manera es, damos la vuelta, la volteamos, la dejamos aquí dentro, damos la vuelta, la dejamos aquí dentro, damos la vuelta al hociquito y la sacamos en orden. No vamos a sacar una, luego otra y luego, me refiero ahora, sino cuando ya estén todas dadas la vuelta dentro, entonces las sacamos, porque si no se hace ahí un lío y no queremos eso. ¿Veis? Ahora ya sí está todo como fuera y ya le damos la vuelta a lo que es el animalito entero. ¿Veis? Ya tengo aquí el lomito, la cabeza, las patitas y ya con paciencia vamos sacando toda la forma. Cuando vayamos a rellenar vamos a empezar siempre por las partes del final. Entonces yo voy a empezar por las patitas, voy a empezar de aquí hacia arriba y cuando llene este tubito, este cilindro, digamos, vamos a hacer desde aquí hasta aquí. La carita igual, empezamos de aquí hasta aquí, ¿vale? Si rellenamos primero el cuerpo no podremos rellenar las patitas bien. Bueno, vamos a cerrar primero esta parte y luego vamos a cerrar el muñequito. Vamos a coser el botoncito aquí y luego lo vamos a pegar a el renito. Bueno, antes, mientras va calentando la pistola de silicona, vamos a poner un par de figuritas de tela, como haciéndole unas piezas de patchwork ahí al muñequito, que creo que le va a dar un toque muy chulo, ¿vale? Entonces, las he cortado un poquito más grandes, luego las vamos a reducir un pelín, que son muy grandes, y le vamos a poner un poquito de papel de aplique, ¿vale? Vamos a la plancha y ahora lo acabamos de recortar. Voy a planchar y volvemos. Muy bien, ya le hemos puesto el papel de aplique, ¿veis? Y ahora lo vamos a reducir un poquito. Pues yo creo que así puede quedar gracioso. Vamos a quitarles el papel y vamos a ir a la plancha y lo vamos a planchar así, ¿vale? Pues vamos a planchar y volvemos otra vez. Bueno, vamos a pegar ya lo que son las astas y así seguimos haciendo cositas. Lo podemos coser también, pero como no quería que se quedara marcada por detrás, lo que es la... Pues eso, que he preferido pegarlo en esta ocasión. Muy bien, hacemos un cuadradín, buscamos el sitio, que va a ser aquí, y
Vamos a presionar y con la tijera quitamos el exceso que pueda salir. Presionamos por unos segundos, que se quede bien. Bueno, yo lo tengo pegadito y estaba haciendo unas marcas, que es por donde voy a coser. Voy a hacer como si fueran parches, como cogiditos, una puntada más grande, otra más pequeña, un poco así desigual, que va a quedar más chulo, ¿vale? Más o menos, una cosita así. Para perder el hilo, como siempre, empezamos en cualquier lugar, tiramos del hilo y perdemos el hilo. Ahí está. Voy a ir a quitarle las marcas con la plancha y vuelvo. Muy bien, pues ahora ha llegado el momento de pintarle la carita con nuestro maquillaje para muñecas. Vamos a pintar su cara y sus ojitos. Aunque el lado protagonista digamos que sería este, pero bueno, tampoco cuesta nada pintarle la cara por detrás. Ahora voy a poner un alfiler, como siempre hago, para saber más o menos dónde quiero el ojito. Quizás ahí lo voy a poner, ¿vale? Qué bien, vale. Vamos a pintar ahora el otro ojito. Qué bueno, si lo hemos puesto aquí. Pues yo creo que ahí. Muy bien, pues ya tendríamos el muñequito. Vale, ahora le vamos a poner una cuerdecita para colgarlo. Ya bien sea del árbol o hacer una especie de guirnalda que también quedan muy chulas. Y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a cortar un tramo de cuerda o cinta, también podéis poner, pero yo voy a poner cuerda. Y tenéis que buscar el centro de gravedad, digamos, del animalillo. Porque si lo ponemos muy adelante o muy atrás se nos puede torcer. Entonces vamos a ir probando justo ahí. Pues fíjate, casi, bueno, como en medio de la patita quedaría, yo creo. Le vamos a dar un puntito con un hilo bastante clarito y simplemente entramos y perdemos el hilo. Ahora aquí le hacemos el nudito antes de empezar y ya sabemos que por mucho que tiremos no se nos va. Y simplemente cogemos la cuerda y donde dobla la vamos a afianzar aquí. Ahora la vamos a regular según lo queramos de alto. Yo recomiendo poner una cuerda un poquito más larga para ir luego ajustándola dependiendo de dónde lo vayamos a poner. Súper bonito. Ya lo tenemos. Bueno, sigamos con nuestras figuritas. Este es muy fácil, muy sencillo, lo vamos a hacer en un plis plas. Y es, vamos a coger la misma tela que hemos utilizado en el reno, porque vamos a hacer un corazón al que le vamos a hacer un corte, ¿vale? Entonces vamos a hacer la parte de arriba de esta pieza y la parte de abajo en rojo liso, que es esta pieza. Entonces primero la vamos a unir así de esta manera y luego le vamos a sacar la formita, ¿vale? Pues vamos a ir a la máquina y vamos a coser de aquí a aquí y volvemos. Ahora simplemente vamos a abrir la costura con ayuda de o la plancha o el rodillito, ¿vale? Ya está, ya lo tendríamos. Muy bien, y ahora por la marca que hemos hecho, tenemos aquí una marquita, vamos a ponerlo justo en el sitio donde habíamos hecho antes la unión. Y vamos a contornear todo con el boli. Ya lo tengo pasado y ahora vamos a hacer una aberturita aquí. Este trocito no lo vamos a coser. Empezaremos aquí y pasaremos todo el contorno con una pieza detrás, que en este caso va a ser lisa, va a ser rojo. Vamos a cogerlo con alfileres y lo vamos a pasar a máquina. Vamos a coser y volvemos.
Vamos a quitar el exceso, dejándole aproximadamente medio centímetro de costura. Piquete central. Este piquete es muy importante. Vale, y ahora ya vamos a dar la vuelta. Ahora lo vamos a rellenar. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es marcarle unas crucecitas aquí arriba que le van a dar un toque al corazón súper chulo. Vamos a empezar en el centro, creo yo. Simplemente ese toquecito, ya veréis qué bonito queda. Vamos a cortar un trocito de cuerda, como hemos hecho antes, y lo vamos a coser igual, ahí, en esa zonita. En la siguiente figura vamos a hacer otro corazón, pero en este caso va a ser más chatito y vamos a ponerle aquí un texto. Entonces, como tenemos la anchura de la tela, simplemente vamos a ponerle esta pieza aquí. Una vez que la tengamos cosida, cosemos otra debajo y ya centramos la franja. ¿Veis? La franja más o menos, os lo podéis cortar antes. Venga, vamos a cortarlo antes para que no os liéis. Vamos a cortar una pieza que mida la parte de arriba más 1 centímetro y 1 centímetro abajo, tal que así. Para daros más pistas, he cortado una pieza que mide 5,5 por 12, ¿vale? Que esa sería la de arriba. La de en medio, que sería esta franja de aquí, mide, bueno, de ancho lo mismo, 12, y de alto unos 4, ¿vale? Y esa va cosida ahí. Y ahora vamos a sacar esta pieza de aquí abajo, que me da la impresión de que es igual, a ver, un poquito más grande. Esta figura tiene que medir 7 por 12 y ya tendríamos la parte de adelante, y la parte de atrás es toda esta superficie que nos ha quedado, ¿vale? Entonces vamos a coser esta pieza aquí y esta pieza aquí y pasamos un pespunte de aquí a aquí y otro pespunte de aquí a aquí. Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ya lo tenemos y ahora vamos a abrir la costura o a montar, que para el caso es lo mismo. Vamos a abrirla o a plancharla, claro. Y ahora vamos a marcar, vamos a poner esta franja justo en medio, tal que así. Vamos a sujetarlo y vamos a marcar todo el contorno. Lo vamos a encarar a la pieza de corazones. Antes de eso hay que poner una cosita, que ahora veréis. Aquí vamos a dejar una abertura chiquitina y ahora vamos a poner aquí un texto navideño, no sé, vamos a pensarlo y mientras voy a por los sellos lo voy pensando. Podemos poner Noel, podemos poner Christmas, podemos poner Navidad, por supuesto. Podemos poner, no sé, vamos a pensarlo. Con nuestros sellitos de estampación vamos a poner un texto, que yo voy a poner Christmas, que es muy cortito, ¿vale? Vamos a buscar la X por aquí. Bueno, ya lo tendríamos, me lo he dibujado un poco con boli para un poquito ver, ¿no?, por dónde voy. Entonces ahora lo vamos a poner encarado con el de abajo y le vamos a pasar un pespunte dejándome esta aberturita.
Vamos a la máquina y volvemos. Ahora, como siempre, quitamos el exceso, dejándole aproximadamente medio centímetro. Y le vamos a dar la vuelta. Bueno, seguimos con la cuerda y vamos a coserla aquí arriba. Voy a quitarle las marquitas del boli y vuelvo y os lo enseño terminadito. Bueno, ahora sí que lo tendríamos terminado. Bueno, chicas, pues ya los tenemos terminados. Un conjunto precioso y perfecto para estas fechas. Y lo podéis poner o a modo de guirnalda, como he hecho yo aquí, o suelto para decorar nuestro árbol. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y si es así, suscribiros al canal. Además de darle me gusta a este vídeo y que me dejéis muchos mensajitos que me encanta leeros. Hasta aquí el vídeo de hoy y estaros muy pendientes porque vienen cosas súper chulas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!